Bendiciones, reciban un fuerte abrazo. Les habla la pastora Alejandra Rivera. Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con los episodios que les presentamos cada semana de No Estamos Solos. Hoy les voy a hablar de dos emociones que nos están afectando en general en estos tiempos difíciles, donde la muerte, la enfermedad, la pandemia, las diferentes situaciones amenazan nuestra vida. Y es aquí precisamente donde viene el miedo y el temor. Pero, ¿qué es el miedo y qué es el temor? ¿Sabías que son dos emociones diferentes? Necesitamos saber qué son para poder manejarlas y que ellas no nos manejen a nosotros. El miedo es una emoción totalmente natural que nos protege de un peligro real. O sea, podemos sentir miedo de algo que está sucediendo, como ejemplo esta pandemia, una enfermedad, algo real que está sucediendo. Y no es malo, es una emoción natural que todos los seres humanos en algún momento lo hemos sentido o lo estamos sintiendo. Mas en cambio, el temor es una emoción artificial, o sea, algo que no existe, que solo está en la imaginación, que solo está en nuestra mente. Como por ejemplo, temor al futuro. ¿A qué pasará el futuro? Tememos por nuestra economía, por nuestra salud, por la familia. Y muchas veces nos preocupamos tanto que el temor nos enferma el cuerpo físico y hasta nuestra relación con Dios. Porque empezamos hasta a perder la fe. Empezamos también a sentirnos inseguros, frustrados, impotentes a algo que pensamos que pueda suceder, pero que en realidad no existe. El miedo, por lo contrario, es algo que está sucediendo, que nos trae inseguridad y esto hace que también perdamos la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer que algo que no ha sucedido, sucederá. Es ver las cosas que no son como si fueran. Es caminar con los ojos cerrados sabiendo que Dios no nos dejará tropezar. Pero la fe hay que activarla. ¿Y cómo? Con nuestra forma de hablar. Entonces nos vamos al Salmo 116, un salmo de David, donde nos encontramos un David dando gracias por haber sido liberado de la muerte. Decíamos en los episodios anteriores que David fue muy perseguido y pasó muchos tiempos de aflicción, angustia, desánimo, ansiedad, miedo y temor. Él nos dice en el versículo 3, los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia y caí en ansiedad y aflicción. Para David aquel tiempo era una época de guerras y batallas por territorios. Si lo remontamos a nuestro tiempo, podemos decir que nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles, donde la muerte, la enfermedad y la pandemia y las diferentes situaciones amenazan nuestra vida. En este salmo de David encontramos a un David agradecido por haber sido liberado de la muerte. Pero ¿qué fue lo que hizo David? ¿Cómo logró que Dios lo escuchara? Dice el versículo 2 que David invocó. ¿Pero qué es invocar? David invocó al Señor. Invocar es pedir ayuda con ruegos. Pedir, clamar por protección divina a Dios. Nótese que no es lo mismo orar que invocar. Cuando oramos nos estamos comunicando con Dios y esto es un privilegio que tenemos. Él se deleita en nuestras peticiones, en nuestras acciones de gracias, en nuestra alabanza, porque en los salmos encontramos muchísimas canciones escritas por David que nos traen paz. Cuando oramos nos presentamos delante de Él y le estamos diciendo, Señor, aquí estoy. Decíamos que David invocó, o sea, clamó, pidió ayuda y dice que lo hacía todos los días. David estaba angustiado, se sentía afligido. Sentir angustia es sentirse amenazado por algo o alguien. Él decía, libra ahora mismo mi alma. David sabía a dónde podía acudir, sabía cómo hacer para ser escuchado y recibir respuesta y ayuda divina. En el versículo 10 está la clave de David. Él dijo, creí por lo cual hablé.
porque no es solo orar o solo invocar, se necesita creer, se necesita hablar, orar, buscarle en oración, pero también se necesita actuar. Creí, por lo tanto hablé. En otra versión decía, y aunque me siento muy angustiado, sigo creyendo en Dios. Vivimos tiempos difíciles, por lo tanto necesitamos creerle a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Cuando leemos su palabra vamos a encontrar promesas de Dios para nosotros. David hablaba la palabra de Dios, creía su palabra. Por eso en tiempos de dificultad él decía, estaba yo angustiado y me salvó. Y David, precisamente por eso, en el versículo 10, él dijo, creí, por lo tanto hablé. Porque no es suficiente solo creer en Dios, es necesario creerle a Dios. ¿Y cómo logramos esto? Conociéndolo. Lo conocemos leyendo la palabra, porque aquí nos vamos a encontrar las instrucciones para la vida diaria. Es nuestro manual. Hay promesas de Dios que debemos conocer. En el Salmo 55:5, David decía, temblando estoy de miedo y sobrecogido estoy de temor. Cómo quisiera tener alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Pero luego en el versículo 16 nos dice, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. He aquí la importancia de poder conocer la palabra. En ella encontramos seguridad, refugio, fortaleza, ánimo, guía y paz. Qué importante es poder conocer la palabra para poder decir la palabra y para poder declarar la palabra. Yo le invito a que usted hoy que me está escuchando haga suya las palabras de David y que usted pueda aplicar los principios que David aplicó. Yo le motivo a que hoy mismo usted pueda activar la palabra, las promesas de Dios para su vida. Si este mensaje le fue de ayuda, yo le invito a que por favor lo comparta con otras personas que lo puedan estar necesitando. Y recuerda que tendremos un episodio nuevo cada semana. Les bendigo. Hasta la próxima. No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo. Deseo